Buenos días. Hoy estamos haciendo la presentación. Vamos a hablarles del capítulo 5 del lenguaje hablado de Amengual y García Cuadrado. Ahora les dejo con mi compañera Ana para que pues empiece. Ok, pues mira, Amengual describe al hombre como un animal simbólico, es decir, el hombre es capaz de crear y comprender símbolos. Esto se debe a un cambio cualitativo en el sistema dual de efector y receptor, ya que interviene un proceso de pensamiento, interpretación y decisión gracias a la capacidad lingüística del hombre. Dentro del lenguaje existen dos términos, que es la señal y el símbolo. La señal es todo aquello que es parte de nuestro mundo físico, que se le atribuye un significado que sustituye a algo de valor sustancial. También está el símbolo, que el símbolo es un elemento concreto que se le atribuye un significado de algo ausente, de algo invisible. Dentro del símbolo hay dos componentes, que está el significante y está el significado. El significante es la parte concreta, la parte visible, la parte física, y el significado es esa parte que es extremadamente variable, ya que depende de la ideología, de la cultura de la persona. Esa parte invisible, el valor que se atribuye a ese elemento concreto. Amengual destaca que el lenguaje es propiamente humano, es decir, esto es una cualidad exclusiva del hombre. Dentro del lenguaje hay cuatro propiedades. Está el lenguaje hablado. El hablar es una manera de ser y hacer. Amengual en esta parte destaca mucho que todo lo que es característicamente humano depende enteramente del lenguaje hablado. Dentro del lenguaje hablado está la doble articulación. La primera articulación son los monemas, son las palabras, que si son sistemáticamente agrupadas pueden tener la capacidad de transmitir un mensaje. Esa es la unidad mínima significativa. Está la segunda articulación, que son los fonemas. Estas son una sucesión de unidades que componen a los monemas. Estas son las vocales, las consonantes, las sílabas, y estas hacen que sea posible distinguir entre un monema y otro. La tercera característica es la infinitud, la capacidad creativa, la productividad del lenguaje, la capacidad de hacer miles de combinaciones entre monemas para crear una infinitud de oraciones. Y la última característica lo es el carácter proposicional, que es una determinación conceptual del lenguaje, que posee una estructura sintáctica. Esta se compara usualmente con el lenguaje emotivo, ya que el lenguaje emotivo puede ser simplemente una mera inyección, sin ninguna cualidad sintáctica. Ahora los dejo con mi compañero Gabriel. Bueno, gracias, Ana. Según Amengual, la concepción del lenguaje como actividad creadora implica que el planteamiento finalista es el único apropiado. Esto significa que el lenguaje nos brinda la oportunidad de poder realizar la función de comunicarnos, de tener experiencia a través del lenguaje, poder tomar decisiones y poder manejar nuestros estados de ánimo. El concepto del lenguaje humano como apertura al mundo se basa en que el lenguaje mismo se configura hacia el mundo y nos abre el mundo para poder determinar nuestra percepción, experiencia, visión del mundo, nuestra reacción a los estímulos. Todos estos detalles nos permiten leer el mundo y lo hace accesible, perceptible y comprensible. Las tres funciones de las dimensiones del lenguaje son la función sintáctica, que es la relación que hay entre los signos. Otra función sería la función semántica, que se basa en la relación entre los signos con los objetos. Y por último, la función pragmática, que es la relación de los signos con los intérpretes. La relación que hay entre el lenguaje y la ética es la siguiente. Ambas poseen la función de ser comunicativas, hacen que el hombre sea un ser sociable y los distingue de los animales. Y además, por medio de ambas, establecemos las apreciaciones del bien y el mal, lo injusto y justo, el carácter racional, el carácter universal, público y comunicativo, y por último, el lenguaje crea la ética y crea éticamente la polis. Ahora lo dejo con mi compañero Kenneth. Okay. Gracias, Gabriel. ¿Qué es el giro lingüístico de la filosofía contemporánea? El giro lingüístico de la filosofía contemporánea es el punto de vista que los problemas filosóficos pueden ser resueltos reformando el lenguaje o entendiendo mejor el que usamos en el presente. García Cuadrado distingue 5 breves funciones del lenguaje. Pues estas son la función lógica, que transmite los conocimientos objetivos del mundo. La segunda es la función expresiva, que se puede manifestar en diferentes seres o estados, como los estados interiores y las emociones. La función directa, que se basa en deseo y en mandato.
La función poética se utiliza también para crear belleza mediante metáforas y juegos fonéticos. Y por último, pues la función metalúrgica, que se utiliza el lenguaje para hablar de sí mismo. ¿De qué depende el pensamiento del lenguaje o el lenguaje del pensamiento? Es decir, ¿qué viene primero? ¿El lenguaje o el pensamiento? Hay diferentes teorías que explican esto y pues voy a ir mencionando algunas de ellas. La teoría de Sapir-Whorf depende el pensamiento del lenguaje, porque plantea que desde el nacimiento a los niños se les introduce un lenguaje y un punto de vista único a la cultura heredada. Y esto forma pues su personalidad y su forma de ver el mundo, es decir, pues, el pensamiento. La teoría de Watson, que está basada en Watson era conductista, es decir, tenía principios conductistas o él prefiere eliminar todos los aspectos internos anímicos no controlables y solo considera los mecanismos filosóficos que intervienen con la actividad lingüística. Es decir, no pensamos todo lo que decimos, ni decimos todo lo que pensamos. Al otro lado, la teoría de Piaget plantea que el lenguaje depende del pensamiento y dice que los niños primero desarrollan sus capacidades intelectuales y luego se adaptan a un nivel lingüístico intelectual, pero no descarta que el lenguaje es una herramienta súper importante para el desarrollo de ese pensamiento. Y la solución de García Cuadrado se trata en que estos son dos realidades interdependientes. Sin pensamiento no hay lenguaje y sin lenguaje pues no se desarrolla el pensamiento. Es como el yin y el yang. Sin bien no hay mal y sin mal no hay bien. No hay razón para que exista el bien. Ahora, ¿cuál es la relación entre lo universal, el pensamiento y el lenguaje? La relación entre lo universal, el pensamiento y el lenguaje es que lo universal, como las leyes de la ciencia, no pueden ser expresados sin lenguaje. Y sin lenguaje no hay manera de desarrollar el pensamiento. Lo conocido como lo universal es reconocido de esta manera porque la gran mayoría de las personas lo formulan y lo catalogan de esta forma. Y como parte complementaria utilizamos el lenguaje para comunicarnos entre nosotros ciertas informaciones. Ahora le dejo a mi compañero Gabriel para que pues termine las últimas preguntas. Bueno, el lenguaje animal es producto distinto fijo y además posee la habilidad de ser un lenguaje icónico. La similitud que posee con el lenguaje humano es que los humanos en ocasiones somos capaces de poder usar el lenguaje icónico. ¿Cuáles son las diferencias que hay entre el lenguaje humano y el lenguaje animal? Las diferencias que hay son las siguientes. El lenguaje animal es producto de un instinto fijo, mientras que el lenguaje humano es un producto cultural y convencional. La segunda diferencia es que el lenguaje animal es icónico, que significa que es una relación simple, mientras que el hombre usa un lenguaje icónico, pero sin embargo es el empleo del lenguaje dígito. La tercera diferencia es que el lenguaje animal es el mensaje que se transmite en un determinado estado orgánico del individuo, mientras que el lenguaje humano trata de acercar a la realidad en sí misma. Y por último, la última diferencia es el número de mensajes del lenguaje humano es ilimitado, mientras que el lenguaje animal solo emite números fijos y limitados de mensajes. Esto sería todo sobre nuestra presentación. Espero que les haya gustado. Gracias por su atención.